palabra de Dios. Vamos a pasar a nuestro sermón y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 10 al 12, lo siguiente. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, gracias porque estamos en tu casa. Hemos venido a alabarte y queremos que nos hables a través de tu palabra. Queremos que la palabra que hoy se va a manejar, Señor, de verdad sea un recordatorio que todos los días esté en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, encienda una luz de alerta y que la podamos tener siempre viva, Señor, siempre hablándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Venimos en nuestra serie llamada Reyes y Reinos. Estamos hablando de los reyes de Israel y el domingo pasado fue la última vez que hablamos de David. Ya fue cómo envejeció, cómo trajo la presencia de Dios, cómo falló, pero el Señor lo perdonó. David llevó una vida como la de todos nosotros, ¿no? Con altos y bajos, siempre buscando a Dios y poniéndolo en primer lugar de todo. Entonces David envejece, David muere y deja como su sucesor a su hijo llamado Salomón. Y hace algunos meses también hablamos mucho de Salomón. Estuvimos como 7 semanas hablando de los primeros 4 años del reinado de Salomón y cómo es que él hizo todo lo correcto ante los ojos de Dios. Lo primero que hizo en su reinado fue ir a presentarse delante de Dios y ponerse a cuentas él y pedir perdón por los pecados de todo su pueblo. Y el Señor le dio un regalo, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que una noche el Señor vino en sus sueños y le dijo: Salomón, me ha agradado tu vida, me agrada lo que estás haciendo, tienes la bendición de tu padre David, entonces pídeme una cosa y yo te la voy a conceder. Y hablábamos hace unas semanas de que Salomón pidió sabiduría. Le dijo: Señor, el pueblo es grande y yo no tengo experiencia. David, mi padre, dejó una medida de rey enorme. Yo quisiera poder seguir adelante con lo que él hizo. Y el Señor le dice: me pediste sabiduría, no me pediste riquezas, no me pediste fama, no me pediste que acabara con tus enemigos, entonces como regalo te lo voy a dar todo. Entonces Salomón empieza a crecer, es bendecido enormemente por Dios. El Señor le dio una sabiduría como no la ha tenido nadie en toda la tierra, hasta Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, fíjense, cuando se habla de Cristo, se especifica que después de Jesús, la persona más sabia que ha pisado la tierra es el rey Salomón, el hijo de David. Fue un regalo esa sabiduría que el Señor le dio. Salomón, decíamos que tuvo la oportunidad de construir una casa para Dios, ¿verdad? Y de eso se trataba nuestra serie. Construyó el primer templo en Israel que ya no fue de carpas, ya no fue de tela y de palos, sino de material, un lugar firme, un lugar donde se podía alabar a Dios. Y pues a diferencia de David, su padre fue un hombre de guerra, todo el tiempo estuvo en guerra y hablábamos de los filisteos, de cómo estaban siempre luchando. Pues David logró establecer la paz en Israel, que simplemente a Salomón le tocó venir a sentarse y gobernar un reino en paz. No tuvo que luchar más, le tocó desarrollar a Israel, pero en otras áreas. David conquistó tierras, ensanchó el reino, pero a David le tocó un crecimiento cultural, le tocó un crecimiento económico, le tocó un crecimiento literario. Se desarrolló muchísimo la cultura de Israel en el tiempo de Salomón, un crecimiento político. Dice la Escritura que los reyes de otras naciones venían a Israel para conocer a Salomón, porque su fama, de su sabiduría, de su riqueza, de su poder, llegaba hasta todas las tierras y venían a conocerlo, a ver quién es este hombre del que tanto hablan. ¿Es un mito, es una leyenda o es una realidad? Entonces, a diferencia de David, David hacía relaciones políticas con guerras, conquistaba y atacaba. Salomón fue un político hablando con reyes, hablando con otros gobernantes, haciendo acuerdos económicos. Fue un hombre que desarrolló mucho la cultura de Israel. Fue un hombre muy rico.
Era tan inteligente que supo negociar, supo establecer el comercio en Israel. Entonces su palacio estaba repleto de oro, estaba cubiertas las paredes de oro. Él se sentaba en un trono de marfil. Entonces imagínense, los otros reyes a lo mejor estaban muy atrasados en comparación de Israel. Veían el palacio de Salomón, lo oían hablar y decían: no inventes, qué hombre es este, ¿no? Y reconocían que el Señor estaba con él, porque no era normal. No hubo otro hombre como él en toda la tierra. David fue un guerrero, y a Salomón le tocó ser un político, le tocó ser un escritor, le tocó ser un economista. Fueron diferentes las funciones. Y empezó a hacer alianzas políticas, solamente que empezó a descuidar poco a poco, a diferencia de David, su padre, su relación con Dios. Porque fíjense cuál fue una de las primeras estrategias políticas que estableció. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, dice así: Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En la antigüedad se hacían muchas bodas arregladas, y yo creo que todavía en la Edad Media, ¿verdad?, veíamos que la hija, la princesa de Francia, la casaban con el rey de Escocia, y por ahí hacían alianzas para poder tener mejores arreglos con otras naciones, para poder crecer juntos, para evitar guerra. Entonces Salomón empieza a hacer alianzas con otros reyes. ¿Y cuál es la manera? Casándose con sus hijas. Así empezó Salomón, se hizo figura pública, empezó a gozar de fama, de riquezas, y las naciones vecinas le otorgaban regalos y tributos, dice la Biblia, de toneladas de oro. Toneladas de oro recibía Salomón cada año. Entonces Israel vivió el esplendor económico como no lo ha tenido, yo creo que nunca después. No le tocó la tarea de su papá. Salomón se dedicó a estar en el palacio administrando el reino. Entonces, ¿qué sucede? Mire, qué diferencia, ¿no? Y hablábamos de David, que fue un hombre de guerra, pero el día que él dice: yo creo que ya no necesito ir a la guerra, yo creo que me puedo quedar aquí tranquilo en mi palacio, puedo descansar. Ese día decíamos que se levantó a las 12 del mediodía, apenas despertó, y cayó en tentación, cayó en pecado. Pues ahora imaginemos a un hombre llamado Salomón, tal vez el más rico del mundo de su tiempo. No hay guerras, no hay necesidad en Israel, es muy inteligente, así que ningún problema le quita el sueño. Poco a poco Salomón empieza a caer en la misma comodidad que cayó su padre David, y dice la palabra de Dios que le empezó a dar rienda suelta a los placeres. Empezó a caer en todo tipo de placeres que al ser humano, que al hombre le pueden interesar. Y mira, cuando una persona busca el placer sobre Dios, sobre su familia, sobre sus responsabilidades, va a caer en un nivel enorme que su placer se va a convertir en un monstruo. Salomón lo tiene todo, es poderoso, es rico, es el rey, tiene autoridad. Entonces empieza a caer en un placer y en una obsesión poco a poco por una tentación y una debilidad que son las mujeres. Las mujeres. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 6, dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas y empieza a caer en un deseo sexual que no tiene medida. Y fíjate lo que dice a continuación: en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón?
1000 mujeres. A veces no sabemos cómo tener a una, cómo tenerla feliz. Ahora uno pensaría, no, pues recapacitó como su padre David, ¿verdad? Agarró el rollo, pidió perdón. Versículo 4: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón. El deseo sexual por las mujeres no termina con la vejez. Salomón siguió siendo viejo y quería seguir teniendo más mujeres. Y yo creo que no pudo porque ya no tuvo más, porque ya no podía. Pero cuando era viejo, dice que las mujeres tantas eran, y de pueblos paganos que no conocían a Dios, que desviaron su corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a su Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios detestable, dios de los amonitas. Ahora, para entender qué tipo de dioses eran estos, eran dioses de las naciones contra las que David, su padre, había luchado. ¿Qué tipo de hombres eran? ¿Saben quién es Moloc, el dios detestable de los amonitas? Era un dios al cual los amonitas ponían a hervir en una olla aceite para después echar sus niños y ofrecérselos como un sacrificio a su dios. Derramaban sangre humana, hacían sacrificios, eran depravados totalmente. Y por eso, cuando vemos que por qué David tenía que ir a la guerra y pelear contra otros y que no se metieran a Israel, porque eran pueblos totalmente paganos, que el Señor decía: David, tienes que ir y echarlos, tienes que ir y destruirlos, porque son pecadores que no se van a arrepentir. Estaban tan firmes en su idolatría con esos dioses paganos, que no, el Señor dijo: no puedo tener de ellos misericordia porque no muestran arrepentimiento. Pues con las hijas de esos hombres Salomón se fue a casar. Lo que el Señor le había dicho que no hiciera nadie en Israel, ni el más pobrecito, mucho menos el rey. El ejemplo, la cabeza del reino, fue y se metió con mujeres y las trajo a Israel y las hizo sus esposas y las metió en su palacio. Y hizo todo lo malo delante del Señor. Versículo 6: de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en tal forma, en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Mira, la vida de Salomón es un ejemplo de alguien que conoce a Dios, que es hijo de cristianos, que conoce la salvación, el perdón, pero es víctima, es presa de sus propios deseos, incontrolables deseos, que no puede sobrellevar la tentación y cae más y más y más profundo. Para Salomón fueron las mujeres. Mira, el hombre más sabio del mundo fue vencido por la belleza de las mujeres. Y ojo, hermanos, ojo, señores, porque también Sansón, el hombre más fuerte del mundo que ha existido en toda la historia, cayó por una mujer. Cuidado, la tentación existe, la tentación es totalmente real para todos. Y si no nos ponemos alerta, y si dejamos que el Espíritu Santo deje de prender una luz roja cada vez que nos quiere decir: aléjate de allí, detente de lo que estás haciendo, todos podemos caer. En el Nuevo Testamento pues nos dice que Salomón fue el hombre más sabio, les decía ahorita, después de Jesucristo. Qué increíble que el hombre más sabio del mundo cayó en semejante bajeza. Entonces, mira, los placeres no son malos, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos una medida. La comida no es mala, pero si cada vez que vamos al Carl's Jr. perdimos la de triple carne, pues pobrecita de nuestras arterias. La coca no es mala, pero si estamos con 1 litro al día, claro que nos va a hacer daño. Todo, hermanos, los lujos, las riquezas no son malas, es una bendición de Dios, pero es una destrucción cuando no sabes usarla y cuando te deleitas en el dinero. El poder, tener una autoridad, un cargo, no es malo. El Señor te puede usar, pero cuando lo mal usas, llega a ser tu propia perdición. De la misma manera, hermanos,
el sexo no es algo malo, el sexo es algo bueno, creado por Dios, pero establecido por el Señor bajo ciertos límites y ciertos parámetros, los cuales Salomón no estuvo dispuesto a cumplir. Y se sintió con tal poder, con tal riqueza, que dijo: voy a tener todas las mujeres que pueda. Todas las mujeres que pueda. Y mira, los parámetros que el Señor establece para el sexo, para la sexualidad, es que yo solamente puedo hacer responsable de mi esposa. Un hombre se tiene que hacer responsable de una mujer, y la esposa se tiene que hacer responsable de un solo hombre, y son una sola carne. Y allí, bajo ese vínculo, de esa manera, el Señor trae toda la bendición. Y mira, es una contradicción, parece una contradicción, porque antes de que Salomón empezara a perderse, escribió los mejores versos de amor en Proverbios, que decía: gózate con la mujer de tu juventud, deleítate con ella, ella es para ti. Escribió tantos versos en Proverbios, y de verdad hay que leer los Proverbios, hermanos. Si Salomón es el hombre más sabio del mundo y escribió ese libro como su máxima obra literaria, nos conviene leerlos. Y una vez oí un pastor dice: son 31 proverbios, son 31 capítulos. Yo leo uno al día, dice, del mes. Si hoy es 6 de septiembre, yo sé que hoy me toca leer Proverbios 6. Lo leo y medito en un versículo y me lo memorizo, dice. Y lo he hecho tantos años, dice, que me sé la mitad de los proverbios de memoria. Entonces, si alguien quiere crecer en conocimiento, si quieres que la palabra de Dios traiga luz sobre tu vida, un proverbio al día, un capítulo. Así úsalo. Pues tenemos casi 31 días en la mitad, 30 en la otra mitad. Entonces ahí nos queda perfecto, ¿no? Pero mira, ¿qué sucede aquí? Cuando vemos en estas partes de la Biblia que hombres como Salomón le fallaban a Dios de una manera tan increíble, ¿no? Tan descarada. Decir: Salomón, ¿cómo es posible que quisieras tener 1000 mujeres? ¿Cómo es posible? Y uno puede llegar a pensar: ¿cómo es posible que Dios pues dejara que esto pasara? ¿Cómo lo dejó el Señor ser rey? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo fulminó? ¿Por qué el Señor permitía esto? Hay que entender algo, hermanos. El pueblo de Israel que conocemos en la Biblia no es el plan de Dios. El pueblo de Israel que conocemos en la Biblia son seres humanos llenos de errores, que el Señor estaba buscando cómo salvarlos de sus pecados. Y le voy a decir cuál es el plan de Dios para la humanidad. Adán y Eva, una mujer para un solo hombre. La poligamia que encontramos en la Biblia no fue plan de Dios, fue decisiones de los hombres. Pero dice: el Señor vio con desagrado siempre la vida de estas personas. Y hablábamos hace algunas semanas del pecado de David, ¿verdad? Que fue y se consiguió una mujer, y recordábamos que el esposo de ella tenía una sola mujer. Urías y Betsabé eran una pareja normal. Pero cuando alguien consigue poder, cuando alguien consigue dinero, ya no se sacia. Entonces esta vida que estábamos viendo en Salomón en este momento no es plan de Dios. Eso tiene que darnos bien claro. Son decisiones de personas. Son decisiones de personas que le fallaron a Dios y tuvieron que dar cuentas por sus pecados. El plan de Dios desde el principio fue: se unirá un hombre con una mujer, dijo Génesis 2:24, y serán una sola carne. Jamás dijo muchas mujeres para un solo hombre. Esas fueron decisiones erróneas que tomaron las personas y dieron cuentas delante de Dios por cada uno de estos actos. Entonces no hay que pensar alguna vez que Dios estuvo de acuerdo con estas conductas de estos hombres. Entonces miren, además de llenarse de mujeres, trajo mujeres extranjeras con dioses paganos, dioses malvados, y les permitió seguir adorándolos. Les construyó altares para que fueran a adorar a sus dioses. Salomón es el cristiano que es hijo de cristianos, que es muy inteligente, pero que permite que en su casa suceda todo. Que él siente que está bien delante de Dios y no ha aprendido a poner límites. Y está viendo cómo se está yendo su hogar a la perdición, y él sigue reinando y quiere otra mujer. Y ahora tráiganme a la Miss Etiopía, a la señorita Egipto, puras modelos. Fíjense qué forma. Pero él delante de Dios se sentía como el cristiano maravilla.
qué forma del pecado de ir engañándonos. Y hay veces, tristemente, que así podemos asistir aquí a la casa de Dios y sentir que somos cristianos, pero tener una conducta errónea allá afuera, y el pecado nos hace creer que estamos bien y la conciencia se cauteriza, dice la palabra de Dios. El pecado nos cauteriza la conciencia, pero espero que esta palabra nos despierte, hermanos, y que traiga una luz amarilla, una luz roja de peligro en nuestro corazón cada vez que seamos tentados a caer en este tipo de prácticas. Entonces, pues mira, no solamente esto lo dice el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor habla que en el Antiguo pues decía que no se mezclara Israel con otras naciones. En el Nuevo Testamento esa verdad continúa y viene y dice Pablo en 2 de Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Que en Reina Valera dice, no os unáis en yugo desigual. Sigue estando, ya no son nacionalidades, ¿verdad? Ahora es a quién le pertenece tu corazón. Dice la palabra de Dios, si tú eres soltero, esto es para ti, no te asocies íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No te unas en yugo desigual. Y cuando un hombre, cuando una mujer empieza a caer en esto, su carácter se empieza a debilitar, empieza a ser transformado. Y este no es el hombre con el que yo me casé, y esta no es la mujer con la que yo me casé, porque de verdad el pecado empieza a transformar y empieza a destruir. Y yo creo que el Salomón que consiguió que el Señor le diera sabiduría no se parecía en nada al Salomón viejo, que terminó su reinado arruinado completamente. Y vemos a Salomón y tal vez podemos decir, qué tonto, ¿no? Qué tonto, porque no es posible que no se diera cuenta. O sea, si una mujer no lo podía saciar, si 10 no lo podían saciar, si 1000 no lo podía saciar, el problema no eran las mujeres, el problema era su corazón. Estaba perdido, buscando tal vez algo de amor, algo de cariño, no sé qué pasaba por su mente, pero en realidad lo que él necesitaba era buscar a Dios. Y el día de hoy vemos personas que se pierden los placeres, buscando un poco de paz, buscando un poco de felicidad, un poco de afecto, un poco de amor. Como las niñas adolescentes se van de casa buscando algo, sin darnos cuenta que lo que al ser humano siempre ha necesitado en su corazón es la presencia de Dios. Y nada te va a saciar, porque ni 1,000,000 de mujeres iban a saciar a Salomón, ni tener todo el oro del mundo iba a saciar su hambre de tener más. Porque mira, el Señor había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, y eso lo sabemos. Israel se alegró cuando fueron hechos libres. Cuando Salomón tomó el control de Israel, todos los extranjeros que vivían en sus tierras los convirtió en esclavos. ¿Cómo se enriqueció Salomón? Mano de obra gratis. Esclavos, condenados a trabajos forzosos. Un hombre que empezó perfectamente bien, pero su vida fue en declive y en declive. Y mira, no hay que juzgar a Salomón, hermanos. Una vez más, no juzguemos la historia pensando que qué malos fueron estos hombres, cómo es posible que Dios los puso ahí, sin darnos cuenta que si tuviéramos el dinero de Salomón, si tuviéramos la fama de Salomón, si tuvieras el poder de Salomón, el día de hoy ¿estarías sentado en esta silla? ¿O dónde estarías? Es muy fácil decir, Salomón era tan bendecido y cómo echó a un lado a Dios. Pero hermanos, no juzguemos a las personas sin darnos cuenta que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Somos humanos, y cualquier ser humano cae en la tentación, porque no discrimina ricos y pobres, sabios y necios. Todos, hermanos, si tuviéramos todo lo que Salomón llegó a tener, ¿cuántos estaríamos el día de hoy aquí sentados oyendo palabra de Dios? ¿Dónde estaríamos en este momento? Entonces, pues no hay que juzgar de esa manera. A ver, ¿tendríamos la familia que tenemos el día de hoy? ¿Gozaríamos de la paz con la que contamos el día de hoy? ¿O dónde estaríamos si tuviéramos tanta riqueza, tanto poder? Pues hermanos, a lo mejor nuestra vida se parecería mucho a la vida de Salomón. Entonces Salomón
nos hace ver lo frágil que se vuelven nuestras convicciones cuando nos dejamos llevar por el placer. Todo ser humano, hasta el cristiano más entregado, cuando se deja y le da rienda suelta a sus placeres, va a caer. Toda convicción, toda moral, toda costumbre se va a perder si no eres capaz de controlar tus deseos, de controlar tus pasiones, porque sabemos que sin Cristo nada podemos hacer. Sin el Señor nada podemos hacer y estaríamos igual o más perdidos que este hombre, porque él era muy inteligente. A lo mejor nos hubiera ido mucho peor que él. Entonces, la inmoralidad sexual hace caer al hijo de David. El Señor le había prometido a David: tu reino va a permanecer firme, un hijo tuyo va a gobernar para siempre. Y veíamos cómo la descendencia de David llegó hasta Jesucristo, que es el rey que va a gobernar para siempre, y la profecía, la palabra de Dios efectivamente se cumplió. Pero mira, el pecado del padre viene a cometerlo 1000 veces peor el hijo. Pero el Señor no lo dejaría pasar por alto. Primera de Corintios 16, 18 al 20 dice así: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No hay un pecado que te afecte más como persona que los que cometes contra tu propio cuerpo. Y mira, no solamente lo dice la Biblia. El viernes me tocó ir a donar sangre. Y pues primero te hacen un cuestionario, no es la primera vez que voy, entonces te hacen un cuestionario, preguntan si, pues, cosas que por las que tú no podrías donar. Y si pasas la prueba, te sacan una muestra. Si tu sangre está bien, aparentemente bien, porque es un estudio rápido, entonces ya ya puedes donar. Te sacan tu unidad. Cuando terminas de donar, te quitan la agujita y todo, y te dejan un ratito ahí acostado porque te puedes marear, no sé si te levantas. Y en ese momento vienen con un último cuestionario. No sé si les ha tocado donar sangre. 5 preguntas y te las ponen enfrente. Ya donaste. Y mira, pregunta número 1: ¿has usado drogas inyectadas? Pecado contra tu propio cuerpo. Destrucción. Pregunta número 2: ¿has usado drogas inhaladas? Contra tu propio cuerpo. Pregunta número 3: ¿con cuántas mujeres has estado últimamente? Y parece que es el Señor que nos está preguntando, ¿no? Pregunta número 4: ¿alguna de ellas usó drogas o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Pregunta número 5: si tienes pareja, ¿tu pareja ha estado con otras personas sexualmente? Y yo lo leí y estaba preparando este sermón y dije, bueno, el pecado contra el propio cuerpo, la Biblia dice que es lo más grave que hay para el hombre, pero también lo dice la medicina. Hacerle daño con sustancias a tu cuerpo y caer en inmoralidad sexual. No solamente Dios lo condena, la ciencia viene y dice, es lo peor que puedes hacer. Y después de estas 5 preguntas dicen, ahora sí, ¿consideras que tu sangre es segura para donar, sí o no? Y yo creo que el Señor hizo estas 5 preguntas a Salomón, porque Salomón cayó en los placeres también del vino, se hizo un borracho. Y al final el Señor le dice, a ver, considero que este hombre es apto para gobernar, sí o no. Salomón falló, cayó en los placeres que hacen más daño al ser humano, así como estas 5 preguntas de un donador de sangre son las 5 preguntas más importantes para saber si tu sangre es segura o no. Si tu sangre es segura o no. Parece un interrogatorio del pecado en el ser humano, ¿no? Parece que estamos en el juicio de Dios. Es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo, te destruye a ti mismo. Y recuerda, el Señor no quiere que te destruyas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el Señor es santo y tiene un lugar preparado
unas moradas celestiales donde habita la santidad, y solamente alguien, un corazón limpio, puede entrar. Solamente aquel que ha permanecido puro delante de Dios, que confiesa su pecado, se puede presentar delante de Dios. Y decía el rey David: ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién va a habitar en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha entregado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por eso al Señor le interesa tanto la pureza, porque al primero que le debería interesar es a mí mismo. Porque la impureza, la inmoralidad sexual es lo que más me ensucia, lo que más me contamina y lo que más me va a impedir entrar a la presencia de Dios. Y mira, a veces pensamos que este es un padecimiento o una conducta de algunas personas, pero hoy quiero leerles un estudio 2015 hecho por el Instituto Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente es un psiquiatra ex rector de la UNAM. Hizo un estudio acerca de la infidelidad, del adulterio. Ahí te van las cifras. En México, 2015, el 90% de los hombres han sido infieles a sus esposas. El 90% de los hombres y el 70% de las mujeres. Así que si estás pensando que es una debilidad y un problema de algunos, vamos poniendo esto en panorama, hermanos, porque yo quisiera que en esta iglesia nuestros hombres fueran ese 1% y nuestras mujeres ese 3% que no se contamina. Que nuestros jóvenes fueran ese 1% y nuestras señoritas ese 3% que no se contamina. El día de hoy, hermanos, mire estas estadísticas. Yo quisiera pensar que ese 1% de los hombres es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que se guardan de verdad. Porque el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mira, tal vez yo platicaba con mi esposa y estábamos, no puedo creerlo. No, yo no pensé que fuera tan alto el índice de adulterio en México. Y uno pensaría que a lo mejor los jóvenes son los más propensos al adulterio, pero la edad donde más se comete al adulterio, según el estudio, es entre los 45 y 60 años. 45 y 60 años es la edad donde las parejas cometen más adulterio. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque tal vez el Señor ha sido bueno y misericordioso y nos ha apartado de la tentación. Pero, hermanos, pidámosle a Dios que no caigamos en tentación un día que estemos apartados de la presencia de Dios, porque vamos a entrar en esa estadística de las personas que no se guardan en pureza para con Dios. Entonces, mira, hermano, quisiera que entendiéramos esto. Nadie cae en adulterio, nadie cae en infidelidad por una tarde en la oficina. Es un pecado que se gesta en el corazón. Es una decisión que se toma meses antes de cometerse. Tengamos cuidado qué pensamientos le damos cabida en nuestra mente, porque Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, cayó terriblemente, fue destruido por la inmoralidad. Así que, ¿qué se espera de cualquiera de nosotros? Dice la palabra de Dios que las guerras comienzan en el corazón de una persona. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los millones de muertos llegaron a ser tan grandes como una idea que se gestó en el corazón de un hombre llamado Adolfo Hitler. Entonces tengamos cuidado a qué tipo de pensamientos, qué tipo de cosas vemos, cómo convivimos con nuestros amigos y nuestras amigas, qué confianza les entregamos, con quiénes hablamos, qué límites hemos decidido poner en nuestra vida, porque es algo que el Señor se toma completamente en serio y el Señor es un pecado que no va a dejar pasar por alto. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque este es un sermón no para la gente del mundo, es un sermón para todos nosotros, solteros, casados, jóvenes, mayores, todos, hermanos. Tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios cada mañana: Señor, no nos dejes caer en tentación. Señor, líbrame del mal.
Cada mañana entregar tu vida al Señor, cubrir a tu familia, cubrir a tu esposa, orar por tu esposo, hermanos, porque todos somos vulnerables de caer en esto. Si nos alejamos de Cristo, empezamos a consentir nuestro cuerpo, nuestros deseos. No nos permitamos estar separados del Señor, porque vamos a caer en esta práctica. Y mira, quiero que veas qué es lo que representó este pecado para Salomón. Primera de Reyes 11, del 9 al 12. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono. Te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, fíjense, por eso David fue una figura, no entiendo cuánto amaba a Dios, no entiendo qué relación tenía con Dios, pero por amor a tu padre, le dice el Señor, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y así sería la descendencia de Salomón. Le tocaría gobernar un reino quebrado, un reino dividido por culpa de un hombre. Y hemos llamado a esta serie Reyes y Reinos porque el Señor nos ha puesto como reyes y sacerdotes de nuestro hogar, y tenemos un reino al cual cuidar. Y cuando la cabeza cae, cuando la cabeza falla, cuando la cabeza no se somete a la palabra de Dios, el reino entero va a sufrir consecuencias. El reino entero, toda tu familia, cuando tú eres el cimiento y tú caes y te cambaleas, toda tu casa va a caer junto contigo. Eso representó para Salomón. ¿Qué representa para nosotros en el 2020? Que en este mismo estudio definieron a la infidelidad como la causa número 1 de los divorcios. Un reino partido, un reino dividido. Lo mismo que le sucedió a Salomón nos puede suceder en el 2020 a nosotros. Es la causa principal. Fíjense, y a lo mejor uno pensaría que la violencia, que los golpes, no. ¿Cómo es posible que alguien puede soportar un golpe físico, pero una traición no se permite y se acaba? Porque hay un lazo que el Señor hace entre los matrimonios. El Señor no lo permite. Entonces, esa es la causa número 1. La inmoralidad sexual acaba con el futuro de tu familia. De la misma manera, los jóvenes solteros, la inmoralidad sexual, los embarazos en adolescentes acaban y dificultan muchísimo la vida de las personas. Y siempre el novio de 16, de 15 años va a desaparecer. Y la vida de esas personas va a quedar marcada, y va a venir una generación que va a luchar tanto, hermanos. No es un juego, es una realidad. La inmoralidad sexual trae consecuencias muy fuertes, muy fuertes. Muchas parejas enfrentan estos problemas. Muchas parejas de novios se casan por embarazos. No es lo más recomendable para nada delante de Dios. El Señor nos pide llegar en pureza al matrimonio, casarnos por amor y planear la vida, no dejar que nuestros deseos nos hagan los planes. Planear nuestra propia vida, hermanos. Entonces, quisiera leerles las causas, los factores que nombra este estudio por lo cual las parejas cometen adulterio, por lo cual hay infidelidad, porque es importante saberlo. Número 1, insatisfacción sexual. El sexo es muy importante en los matrimonios. Cuidemos nuestra vida. A lo mejor tu esposo ya no se parece a Leonardo DiCaprio, pero es el que el Señor te dio. Hay millones de hombres en el mundo, pero te toca nada más uno. A lo mejor tu esposa ya no se peina como cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 la conociste, pero es la tuya y el Señor te la dio para amarla y para cuidarla. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Cuidarnos. Y es bien triste, fíjese, se lo voy a decir, es bien triste que algunos cristianos
que son los más estrictos con sus mujeres, son los que se van con las mujeres de fuera. A su mujer ni un puntito de polvo de maquillaje, pero los ojos de estos hombres andan en las del mundo. Es triste eso. Ahora, hermanos, hay que cuidarnos. Somos seres humanos, somos hijos de Dios, claro, y el Espíritu de Dios está en nosotros, claro que sí, pero entonces yo me tengo que bañar para que mi esposa me quiera dar un abrazo. Mi esposa no va a querer abrazar a un hombre apestoso. Entonces, hermanas, pues hay que arreglarnos, hay que cambiarnos. Claro que sí, si la insatisfacción sexual, si el deseo sexual es la principal causa del adulterio, entonces hay que hacer todo lo humanamente posible por llevar una relación satisfactoria. Amarnos, cuidarnos. Número 2, pasar poco tiempo con nuestra pareja. La causa de este estudio: ¿cómo está nuestra relación de matrimonio? ¿Somos hermanos? ¿Somos cristianos y por eso ya no ocupamos? Claro que no. Tiempo con nuestra esposa. Dedicarle tiempo a nuestra mujer. Número 3, pasar más tiempo en el trabajo. Porque si no vemos a la esposa y cuando la vemos, pues la esposa no dice qué guapo te ves, pero fuiste a la oficina y te dicen qué bonita corbata te pusiste, te dijo la empleada por allá, alguien me está lavando por acá. Y hermanos, cuidado de verdad. Hay que cuidar nuestros matrimonios, hay que cuidar la salud, la intimidad que tenemos con nuestra pareja, porque esto no es un juego. 9 de cada 10 hombres cometen adulterio. 7 de cada 10 mujeres cometen adulterio. Número 4, falta de educación sexual. Y es bien triste, ¿no?, ver algunos hombres que alardean de que tienen muchas mujeres. Eso es falta de educación. Eduquemos a nuestros niños de verdad cómo debe de comportarse un hombre, cómo debe de comportarse una mujer. Es falta de educación. Número 5, venganza. Los 5 factores principales que arrojó el estudio. Hermanos, señales: si te emocionas mucho por ir a tu trabajo, porque hay una compañera que no sabes qué está pasando, pero tu corazón empieza a latir cuando la ves, ojo, aléjate de allí. Dice la palabra de Dios: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Si estás en un lugar donde no te conviene y tú sabes que estás cayendo en tentación, sal de allí. No te permitas estar con una mujer si eres hombre a solas, que no es tu esposa. No te lo permitas, porque la carne es débil. Somos hijos de Dios, claro que sí, pero 9 de cada 10 hombres caen en adulterio. No te permitas estar con un hombre que no es tu esposo a solas. No le otorgues esa confianza que no se la debes de otorgar a nadie que no sea tu pareja. Cuidarnos, hermanos, cuidarnos, porque hay muchísimo en juego, hay muchísimo en riesgo. Eso de que el corazón me palpita cuando veo a mi compañera de trabajo, eso no es amor, hermanos, es lujuria. Y pensamos, yo creo que ya no amo a mi esposa porque cuando vengo acá y a lo mejor planeo llegar tarde porque está bien bonita la compañera del trabajo. Hermano, eso no es amor, eso se llama lujuria y tienes que alejarte de allí. Porque en el momento en que caigas en adulterio y goces unos minutos con esa persona, va a caer la carga de pecado tremenda sobre ti. Y ahora sí vas a saber a quién amas realmente y vas a decir, ¿cómo le fui a fallar a mi esposa? ¿Cómo le fui a fallar a mi esposo? Eso no es amor, hermano, no nos confundamos. Hay que apartarnos de eso, hay que buscar la presencia de Dios. Y como les digo, todos los días, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, y yo cuidar mis ojos y yo cuidar la confianza que le doy a las personas del sexo opuesto. Yo soy hombre, yo puedo tener muchos amigos, pero yo tengo que poner un límite con mis amigas. Yo tengo que poner un límite con las mujeres con las que convivo. Y mira, ¿cuál es el límite? La palabra de Dios dice, a las mujeres que son más grandes que tú, trátalas como tu madre. A las que son de tu edad, trátalas como si fueran tus hermanas. Y a las que son más jovencitas, trátalas como si fueran tus hijas. Con ese respeto, nunca queriendo propasarnos. Tengamos cuidado, hermanos, también los jóvenes, cada vez la inmoralidad avanza y empieza desde edades más tempranas. Entonces, mucho cuidado, hermanos, darnos suelta a nuestros placeres, porque a Salomón le costó su reino y a mí me puede costar el mío.
mi familia, lo que más amo, lo que el Señor puso en mis manos, por descuido, los más inteligentes, los más ricos, los mejor preparados, caen. El apóstol Pablo dice: si alguien piensa estar firme, cuide que no caiga. Cuide que no caiga. Y dice, imagínense a mí, dice, siendo heraldo, siendo el ejemplo, imagínense que yo cayera, toda la desgracia que traería. De la misma manera nosotros, hermanos, tengamos cuidado, pidámosle al Señor que su Espíritu Santo siempre esté encendido, y que cuando estemos en un momento de tentación el Señor nos diga: aléjate, no sigas hablando con esa persona. Si estás empezando a sentir algo por ella, aléjate de ese lugar, aléjate, rompe esa relación. Eso es, hermanos, lo que Salomón tuvo que haber hecho en su momento. Pero llegó a la vejez lleno de mujeres. Y mira, el libro de Eclesiastés es una forma de Salomón ya viejo decir: probé todos los placeres, me entregué al vino, y todo eso fue pura vanidad. De nada me sirvió. Le di rienda a mi vida, dice Salomón en Eclesiastés, y de nada me aprovechó. En Proverbios Salomón dice: pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. El libro de Eclesiastés es una disertación de Salomón diciendo: por favor, aléjense, no les conviene, no van a encontrar vida allí. Es un Salomón en su vejez tratando de hacer las paces con Dios, tratando de enseñar al pueblo, a su descendencia, a sus hijos, diciéndoles: no sigan por favor mi ejemplo. Y mira, el libro de Salomón termina con sus palabras diciendo: el fin del discurso, el fin de toda mi vida, de todo lo que diré, es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Termina reconociendo, sí, ¿dónde está Salomón? ¿En el cielo, en el infierno? No lo sé, no lo sé. La verdad es que cada quien es responsable de su salvación. Sé que buscó a Dios. El Señor no le arrancó el reino, no lo vieron sus ojos por amor a su Padre. Hermano, pero ¿cómo estamos el día de hoy nosotros? El último consejo que Salomón da en sus libros es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Le invito a que se ponga de pie.